Buenas tardes, nuevamente Angélica González, en el segundo ciclo de retroalimentación con respecto a la actividad dejada en la clase anterior, que correspondía a que se lograran unos objetivos como era la definición, la clasificación y la manera de digamos que estas grupo de cuentas pudiese ser identificadas en un informe financiero, ya con la finalidad que tiene la contabilidad, que es para servir a todo el ente administrativo para una correcta y adecuada toma de decisiones. Resuelto y logrado esos objetivos, pues viene esta segunda parte que es la retroalimentación de nuestra parte como docentes y que en el caso de que llegase a tener algún tipo de dificultades luego de que hagamos esta breve exposición, pues al final va a estar acompañada de una actividad que evidenciará o complementará parte del ciclo de retroalimentación que teníamos para dar por alcanzado el objetivo con respecto a las cuentas reales o del balance. Y finalmente, pues que no ha de faltar y es necesario la evaluación correspondiente a este mismo tema. Evaluación que no es solamente para obtener una nota, sino que es una evaluación para que ustedes mismos analicen ese grado de, digamos, de claridad con respecto al tema. Esta evaluación la harán ustedes mismos y ustedes se autoevaluarán y me lo harán conocer, me lo darán a conocer si tuvieron algún tipo de dificultad con respecto al tema para que de alguna manera nos contactemos posteriormente pues y definiremos bajo qué medio y poder de manera individualizada complementar y aclarar las falencias si pudiesen llegar a tenerlas. Dando la claridad pues del proceso que vamos a iniciar, procedemos entonces con darle mayor profundidad a los conceptos que ustedes investigaron en la clase anterior. Recordemos entonces que cuando hablo de cuentas reales o de balance, estas cuentas reales o de balance corresponden a tres grupos que lo conforman y es el activo, el pasivo y el patrimonio. Como ya las definiciones de los conceptos y la clasificación de los mismos ya se ha logrado, rápidamente abordaré el tema pertinente a esto. Entendamos que cuando yo ya identifico esas cuentas, procedo a entender cuando me hablan de la ecuación contable. ¿Qué es eso de la ecuación contable? Pues es un principio que se debe cumplir y corresponde a lo siguiente, que el activo siempre será igual a pasivo más patrimonio. ¿Por qué eso del activo siempre será igual a pasivo más patrimonio? Analicémoslo de la siguiente manera. Para obtener un activo que hoy lo identifico como un recurso, pues es un recurso, para las empresas tener ese recurso, solo hay dos fuentes que pueden llevar a la consecución de ese, y es o por medio del pasivo o por medio del patrimonio. Entonces, ahí está. Para obtener un activo, o nace de una deuda o nace de un aporte de un socio. Entonces, pasivo y patrimonio son considerados fuentes de consecución de un recurso llamado activo. ¿Qué es activo entonces? Activo es un recurso controlado por la empresa y del cual ella espera obtener beneficios futuros. Hablamos de beneficios futuros no solamente bajo el concepto de remanentes para el socio, hablamos de beneficios futuros como es que cubra los gastos de la empresa, que cubra bajo todo concepto el ciclo operativo de la misma. Cuando eso ocurre, estoy hablando de un activo. Eso me lleva a conseguir o a obtener beneficios futuros bajo dos modalidades o para cubrir todos los gastos operativos de la empresa en general bajo todo concepto y para que hayan remanentes que eso sí corresponderán a los socios. Es decir, poder darle mantenimiento operativo y financiero al ente económico. Cuando se cumplen esos dos aspectos, estoy frente a un activo.
Como lo mencioné anteriormente, el origen del activo proviene de estas siguientes fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes digamos, fuentes para obtener el recurso o el activo? O es por financiamiento externo, o sea, el pasivo, o es por financiamiento interno, o sea, el patrimonio, o por la generación interna de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Para obtener un activo, se hace necesario o que tenga una deuda externa, o sea, con un proveedor o con un acreedor que me lleve a la consecución del activo, o segundo, para obtener ese activo ha sido mediante el mecanismo de aporte de los socios, o sea, cuando se han constituido o cuando hay un aumento de capital. Esa es otra fuente de financiación para la consecución, perdón, del activo. Y la tercera es necesariamente pues lo que genera la empresa, lo que genera como generación interna de recursos. ¿Qué es eso de generación interna de recursos? Las utilidades. Luego de obtener los ingresos, restarle los costos y restarle los gastos, lo que me arroja es una utilidad. Y esa utilidad también es una fuente y da origen a un activo. Entonces, por eso hablamos de tres fuentes, o por financiamiento externo, o sea, con terceros, proveedores y acreedores, o con financiamiento interno, o sea, los socios cuando hacen su aporte o cuando es necesario aumentar el capital, o la consecución del activo también se puede conseguir mediante eso que arrojan las operaciones del estado de resultados en el ciclo contable, que es las utilidades. Eso también me da origen a un activo. Vamos a la clasificación. La clasificación del activo. Recuerden que vamos a abordar en esta primera clase lo correspondiente al activo, por eso su definición, por eso su origen y ahora su clasificación. Posteriormente, en el otro ciclo, segundo ciclo, veremos las demás cuentas correspondientes a las cuentas reales de balance que corresponde al pasivo y al patrimonio. Hoy nos encargamos solamente de la parte del activo. Entonces, la clasificación de como ya a ustedes le dieron investigación y espero que no hayan tenido ningún tipo de dificultad, procedemos a mencionarlas. La clasificación del activo está en tres partes: activo corriente, activo no corriente u otros activos. Dentro del activo corriente definimos que está compuesto por el efectivo o equivalente al efectivo, o sea, la caja y banco, las cuentas por cobrar, o sea, los clientes y demás deudores que tenga la empresa, los inventarios y los instrumentos financieros, si fuera el caso. Entonces, todas estas 5 cuentas en general y sus grupos generales corresponden a corriente. ¿Por qué también se le llama corriente? Corriente, digamos que da la sensación o da la equivalencia a que es liquidez. Entonces, le llamo corriente porque tengo digamos la misma reciprocidad, la misma consecución de un recurso financiero con mayor rapidez. Cuando hablo de cualquiera de las cuentas que acabo de mencionar, el efectivo, obviamente el efectivo equivalente a él es prácticamente liquidez, totalmente líquido el activo, pero lo que corresponde a las cuentas por cobrar, los inventarios y los demás instrumentos financieros corresponden a lo líquido, a que rápidamente su consecución a volverse efectivo es mucho más rápido. Por eso se le llama corriente. Ahora vámonos para la clasificación del no corriente. El no corriente corresponde a la propiedad, planta y equipo. También es conocido como el activo fijo. Activo fijo o activo no corriente corresponde a la misma identificación de este grupo. ¿Y ellos cómo están conformados? Propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo, ya ustedes lo identificaron y me imagino que lo investigaron, corresponde a todas las siguientes cuentas: los terrenos, los edificios, la maquinaria, los vehículos, el equipo de cómputo, las muebles y enseres, equipo de oficina. Mire que todo lo que yo acabo de mencionar corresponde a activos
son controlados por la empresa, que espera recibirse beneficios futuros de ellos, pero que, ¿por qué se le llama no corriente? Pues precisamente no corriente es porque no forman parte de esos recursos que se vuelvan líquidos, que se vuelvan efectivos, porque precisamente están allí, es para que funcione la compañía. Es activo fijo porque se tiene, pero se tiene como congelado. ¿Para qué? Para que funcione, para que genere y se utilicen dentro del ciclo operativo de la compañía. Ejemplo, si yo necesito liquidez rápidamente, pues no necesariamente voy a ir a correr a vender un activo fijo, una máquina, un vehículo. Primero porque difícilmente no consigo el dinero rápido y segundo porque estoy saliendo de un activo que es necesario para que ella funcione. Entonces, la finalidad de del tenerlo en una compañía, es precisamente porque hace parte de ese grupo para que la empresa y toda la organización funcione correctamente. Por eso se le conoce como no corriente. Otros términos podrían ser utilizados como que ese activo no está disponible para la venta. O sea, ese está allí, es precisamente para que la empresa funcione, para que las secretarias tengan donde sentarse, para que la niña de contabilidad tenga un equipo de cómputo, para que ejerzan su labor dentro del ciclo de operaciones de la compañía, administrativo o de la parte de logística o la parte fabril, son digamos que necesarios para que ella funcione normalmente. Entonces se le llama activo no corriente o no está disponible para la venta o no se vuelven líquidos con la facilidad que puede pasar con un activo corriente. Y la otra clasificación corresponde a esos activos que le llamamos otros. Esos otros activos corresponden a activos diferidos u otros activos como intangibles que digamos están en la compañía y que al igual que como lo mencionamos en el corriente, pues no corresponden a una liquidez inmediata. Cuando hablo de activos diferidos, pues según el marco normativo que tengan vigente, en nuestro caso, dentro de la parte del marco normativo aquí en Colombia, pues ese activo diferido básicamente está digamos, conectado básicamente con la parte de impuestos. Y otros activos podrían ser como los intangibles, las patentes, las marcas, el know-how, el goodwill. Entonces corresponde a ese otro subgrupo que cumple la condición de activo, pero pues que básicamente dentro del ciclo de lo que corresponde el concepto de activo, pues no es muy frecuente en las compañías. Con eso damos por culminado entonces la retroalimentación que tenían pendiente con la clase anterior y recuerden que queda a su disposición que ya anexaré la actividad correspondiente a, a darle continuidad pues al proceso de dentro de la actividad que teníamos para complementar y retroalimentar eh, lo del ciclo de cuentas reales o de balance. Aquí les estoy mostrando en qué consiste la actividad que vamos a realizar inmediatamente y es la siguiente. Tienen allí esta sopita de letras, mire que es muy dinámica y muy a la mano de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Sopita de letras. Aquí dice identifique en la siguiente sopa de letras las cuentas del activo. Como ya sabemos y las definimos a cuáles son, pues sencillamente vamos a identificarla, le vamos a dar colorcito y repasamos entonces cómo está conformado las cuentas del activo. Aquí están las que tengo que buscar en esta sopa de letras. Vamos a buscar la maquinaria y equipo, vamos a buscar las patentes, el terreno, el cómputo, los muebles y enseres, las licencias, inventarios, vehículos, deudores, inversiones, edificios, banco, caja y equipo de oficina. Obviamente son más, pero pues